del Perú. Bueno, tenemos también que tener en cuenta que hay procesos que no se detienen. Tenemos elecciones programadas para el próximo año, ¿no? Las elecciones del Bicentenario. Además, vamos a ver cómo es que este proceso, con su acompañamiento en cuanto a las normas que deben regir desde el Congreso de la República, se va desarrollando. ¿En qué etapa se encuentra nuestro proceso electoral? ¿Es viable un voto electrónico no presencial? Algunos lo han planteado ya porque no encontramos todavía una vacuna para esta enfermedad. El distanciamiento social y la solicitud de evitar aglomeraciones van contra lo que solemos nosotros conocer como una votación habitual, ¿no?, en centros de votación. Vamos a conversar con el Luis Egúquiza de IDEA Internacional, que nos acompaña esta tarde. Luis, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Crees tú viable, conociendo la realidad peruana, la posibilidad de el establecimiento de un voto electrónico no presencial? La posibilidad del voto electrónico no presencial se ha planteado en principio para el proceso de elecciones internas de los partidos, en donde sí podría hacer un avance respecto a cómo se han estado llevando las elecciones en partidos, ¿no? Con mucha precariedad, sin ánforas, inclusive a veces sin los miembros de mesa completos, ¿no? Sí. En el caso de la elección general, o sea, para la elección nacional, las elecciones generales, ahí sí hay un tema que tiene que ver con cuál es el estándar actual de nuestras elecciones presenciales, ¿no? Que son estándares muy altos, que están reconocidos, que tienen determinadas garantías, formas, y además hay un tema que tiene que ver con una disposición constitucional, que es el artículo 185 de la Constitución, que señala que el escrutinio se hace en mesa. Es más, la norma constitucional señala que se hace sobre la mesa. Entonces ahí tendríamos un problema para que un software pueda hacer el conteo, porque en este caso de voto no presencial no hay miembro de mesa. Se hace todo a través de una interfase de internet. Claro, eso lo entendemos, pero por eso, ¿qué posibilidades tú ves de pronto legislativas, congresales, para que esto pueda cambiarse o no se puede cambiar? Me parece que en un primer punto estamos un poco retrasados con el tema de las normas electorales. Digamos, bajo esquemas normales, las normas electorales tendrían que haberse establecido en abril, digamos, tendrían que haberse cerrado. Tenemos un plazo adicional para mejorar esas normas y nos faltan varias cosas, sobre todo cosas que adapten nuestra forma de votar a la actual emergencia. Me parece que en el tema del voto presencial para elecciones generales las posibilidades son pocas. Además, teniendo el ejemplo de otros países, por ejemplo Corea, por ejemplo Francia, países con electorados grandes, en donde no se ha hecho voto electrónico no presencial, sino más bien que se han tomado, junto con las autoridades sanitarias, algunas decisiones respecto a cómo se vota, cómo son las colas, si se aumentan locales de votación, si los electores llevan su propio lapicero, y yo creo que la OMPE ya en la Comisión de Constitución planteó algunas posibilidades. ¿Como cuáles, por ejemplo? A ver, si es que no podemos avanzar hacia ese voto electrónico no presencial, que además enfrenta muchas objeciones. Cuando hemos visto el voto electrónico nada más presencial, ya han habido objeciones. Imagínate si fuera general y no presencial. Pero ¿qué otras alternativas tenemos entonces? La OMPE ha planteado, por ejemplo, extender horarios de votación. Todavía se discute a nivel legislativo si, por ejemplo, podríamos votar en 2 días. Sábado y domingo, por ejemplo, como una posibilidad. Todo esto, por supuesto, se tiene que hacer con el debido tiempo, informando a los actores, sabiendo cómo se va a hacer el proceso, porque es lo más importante. Luego, otra cosa que ha planteado la OMPE es la posibilidad de exonerar de multa a las personas vulnerables, ¿no? Probando la vulnerabilidad respecto al COVID, estas personas no estarían exoneradas de pagar la multa, ¿no? Por no ir a votar. Sí. Otra opinión que se ha manifestado, que en realidad el problema es un poco más grande, es, por ejemplo, ellos plantearon en la sesión de la Comisión de Constitución que el voto preferencial aumenta el tiempo en cabina, aumenta el tiempo de la votación misma. Entonces sugerían que la eliminación tendría un impacto en el tiempo en que se vota, pero que ellos admitían también que es un tema evidentemente político, ¿no? Pero yo creo que dándole a la OMPE las herramientas para que puedan aumentar los locales de votación, con esto reducir la cantidad de personas que votan
en determinado local. Y ampliar las horas, tendríamos una posibilidad de ordenar, separar. No nos olvidemos que lo más importante en este caso es la separación, garantizar que hay un espacio entre elector y elector, ¿no? Entonces eso es lo que se ha además priorizado en elecciones presenciales que ya se han hecho en el mundo. Sí, entonces vamos descartando la posibilidad de ese voto electrónico no presencial y más bien contemplemos opciones que ya la propia OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ha planteado, ¿no? La posibilidad que desde Idea Internacional ven bien, digamos como factible en el Perú, la de una votación en 2 días con más locales de votación y en horarios extendidos. Siempre que hay determinadas cosas que se tienen que garantizar, ¿no? La posibilidad de el secreto del voto, la posibilidad en nuestra Constitución de que el sufragio se pueda hacer en mesa a través de diversos mecanismos, digamos, ¿no? Y también las garantías que tienen los partidos, los personeros, los mismos ciudadanos para observar, verificar, auditar todos los procesos electorales e impugnar y defenderse de las disposiciones o resoluciones o decisiones que consideren injustas. Entonces, esas son cosas básicas de un proceso electoral que me parece que el proceso presencial tiene. Y en ese sentido, me parece que nosotros observamos y vemos que en el mundo, en la página misma de Idea Internacional, las democracias más, digamos, pobladas, más grandes, están haciendo voto presencial, tomando algunas medidas. Entonces, en ese sentido, creo que es una buena referencia para nuestros propios procesos electorales. Bueno, Luis, ¿y cómo ves tú el trabajo del Congreso respecto a las barreras para quienes deseen postular en este próximo proceso? La Comisión de Constitución del Congreso, por ejemplo, va a debatir mañana martes 30 un predictamen sobre la reforma constitucional que incorpora como impedimentos para postular a cargos de elección popular, pero solamente a figuras muy graves, ¿no? La propuesta incluye como barrera para no postular delitos de terrorismo, apología al terrorismo, narcotráfico y violación. ¿Qué te parece? Me parece que es bien importante que los ciudadanos y ciudadanas sepan que nuestra ley actual ya tiene una previsión para ese tipo de delitos, solo que el impedimento para postular está establecido en una sentencia con calidad de cosa juzgada, no una sentencia que haya llegado a su punto final. Las propuestas que se han estado planteando desde el Ejecutivo, la misma Comisión Tuesta, pero desde ya hace un buen tiempo de diversos sectores, es que se suba un poco el estándar y se impida a las personas que tienen una sentencia en primera instancia por la comisión de delitos dolosos. Esa fue la propuesta. Es un tema discutible porque es una restricción de derechos. Claro, porque si es en primera instancia, imagínate si luego en segunda instancia esa persona es absuelta, se le impidió su elección o al menos participar por un cargo que finalmente no era, ¿no? Yo considero que ahí es necesario hacer una ponderación, ¿no?, entre los efectos que produce para una persona que se le restrinja temporalmente la posibilidad de postular, pues si a la segunda instancia ya queda liberado, su derecho se restituye completamente, respecto al daño que causan la aparición luego de candidatos sentenciados con problemas que luego no pueden ser o ostentan algún tipo de inmunidad o impunidad, y entonces ese daño que se produce al sistema democrático es altísimo, y el descrédito con la política es alucinante, ¿no? Si usted hace una revisión del apoyo a la democracia en el Perú desde la aparición del caso Odebrecht, los niveles de confianza están en picada, ¿no? O sea, tienen bajones impresionantes. Entonces, me parece que es necesario hacer algo que tendría. Pero hay otras propuestas, pues, ¿no? Pero existen esas propuestas que no sé si se van a revisar mañana, parece que no, porque lo que se va a revisar es un predictamen que solamente establece los 4 delitos más graves, pero hay otras propuestas que impiden postular a cargos de elección popular a quienes cuenten con sentencia condenatoria emitida en primera instancia por delito doloso, y cuya pena sea de 4 años o más,
¿no? Así es además sería una reforma constitucional, por lo cual requiere que 2 legislaturas la voten aprobatoriamente. Entonces, estamos un poco con el reloj en contra en el tema electoral, y hay muchas cosas que regular. Sobre todo, ahora nos falta un tema bien importante, que es el tema de financiamiento. Si recuerda bien, en el referéndum se aprobó que los partidos ya no podían contratar con fondos privados publicidad en los medios de comunicación, radio y televisión, sí, que se tendrían que hacer a través de fondos públicos. Y hasta ahora no tenemos otra forma de que sea la franja electoral, que según todos los especialistas es una forma obsoleta de hacer publicidad, propaganda electoral. Y entonces, ¿qué propone IDEA Internacional? No es que tengamos necesariamente una propuesta, pero sí tenemos algunos criterios, ¿no? Entonces, lo que habría que pensar es en que el sustituto de la publicidad privada que se contrataba cumpla los mismos estándares, es decir, estándares en el tema de frecuencia y en el tema de duración. No solamente que sea una franja que se pueda cambiar, sino que pueda ser pauta publicitaria a la que los partidos puedan acceder a través de una distribución proporcional, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea, no olvidarnos de la franja, que nadie ve, que todo el mundo cambia, que interrumpe a veces programas, porque las horas están fijadas por ley, y hacer que la publicidad estatal sea un sustituto de la publicidad privada en condiciones similares, para evitar, cambios radicales que puedan afectar el desarrollo de las campañas electorales. Muy interesante lo que planteas, Luis. Vamos a ver si es que hay espacio, como dice, estamos corriendo contra el reloj en el Congreso y en el proceso electoral mismo que se nos viene. Muchísimas gracias, Luis Egusquiza, representante de IDEA Internacional en el Perú. 1:29 de la tarde, pausa, titulares, y volvemos con más aquí.